Hola amigos, buenas tardes, buenos días, depende de la hora a la que nos estén mirando. Esto es Godzilla en el Mapocho, programa número 12. Esta vez vamos a comentar la película Cinco Sangres de Spike Lee. Eh, Como siempre, como desde hace ya 4 programas, creo, estamos juntos, junto a Alex Barril, periodista, antropólogo, eh, creo que es centrocampista, número 6 Nadador, y nadador. vino con su gorro en esta oportunidad. Valió Y, la pena. y Johnny Chats, historiador, eh, comerciante eh, y delantero, hasta donde recuerdo. Y hay gente que dice que lauchero. Bueno, eso ya no, ahí ya hay que, habría que discutirlo. Como les comentaba, bueno, hoy vamos a conversar sobre Cinco Sangres, película de Spike Lee, y que nos va a introducir al tema y al programa es don Alex. Cuéntenos, amigo, nomás. Juegue. Gracias, gracias, don Gonza. Sí, bueno, la dinámica de este espacio es poder ir compartiendo ciertas miradas sobre algunas películas e irlas vinculando a algunos temas de la contingencia. Ya vamos a ir hablando de eso a medida que pasen los minutos. Cinco Sangres de Spike Lee, que está ahora en Netflix, que se puede ver desde, creo que es de junio más o menos que está ya disponible, y que es un peliculón a mi gusto, digamos, ¿no? Dura 2 horas y media. Spike Lee para mí es un director maravilloso, tiene una narrativa y una estética que es alucinante. La película tiene los recursos clásicos de cámara que usa Spike Lee en sus películas. Eh, el argumento es una historia súper interesante. Son 5 veteranos de la guerra de Vietnam, 5 afroamericanos, digamos, ¿no? Y que uno los ve llegando a Vietnam en un plan X y que termina entendiendo que vienen exactamente a lo contrario, digamos, vienen a otra cosa completamente distinta y empiezan a sucederse una serie de hechos en este viaje de regreso en la memoria y de regreso a un conflicto que sigue siendo un trauma para los norteamericanos y para los estadounidenses muy fuerte. Y la gracia que tiene es cómo lo vincula o propone una lectura desde la cultura negra, ¿no? Desde la cultura afroamericana. Y por lo tanto está llena de guiños, hay una serie de guiños cinéfilos. ¿Mm? En el backstage del programa hablábamos de Apocalipsis Now, que aparece ahí reseñada y que cuando la vean lo pueden identificar. Hay un par de películas más. Aparece Mohamed Ali para ver toda la historia cuando se niega a ir a hacer el servicio militar y hace un clic inmediatamente con estas figuras, estos personajes que estuvieron en Vietnam y que regresan absolutamente dañados, ¿no? Y cada uno tiene una historia particular, cada uno representa un mundo de cómo han intentado desde el mundo afroamericano insertarse en esta cultura norteamericana sin éxito, ¿no? Donde se sostiene una discriminación bien estructural hacia ellos, más allá de la plata, más allá de las miradas, e incluso más allá de la política, porque hay un personaje que de hecho lo acompaña durante toda la película con el gorro que dice volver a ser América Grande, ¿no? Que era el eslogan de Trump, que es uno de los personajes, un tipo de derecha así muy voto Trump, digamos, que es una ironía en sí misma y es muy entretenido por seguir ese, y es uno de los personajes más dañados también emocionalmente en la película. Entonces, bueno, motivado por esa lectura, una película que dura, decía, 2 horas y media, y que por lo menos para mí no lo sentí. Creo que es una película que además hay escenas muy crudas, muy duras. Hay un momento en el que parece que te están agarrando para el tandeo, ¿no? Te llevan para un lado, te sacan. En fin, y tiene un desenlace que es fabuloso, digamos, desde mi punto de vista, para no spoilearlo. Entonces, hay ahí, a propósito de la cultura afroamericana, ¿no? Y la lectura que hace de la conformación del Estado, de los Estados Unidos, eh, como una sensación ajena, ¿no? Como no propia, y que sin embargo los tiene defendiéndola en la guerra de Vietnam, que acompaña toda la película, esa tensión que está evidentemente puesta en la guerra,
luego se traslada a las vidas cotidianas de cada uno de estos personajes que representan claramente la vida cotidiana de las personas afrodescendientes y afroamericanas en Estados Unidos. Y el final es elocuente en ese sentido, ¿no? Hace un link directo con los últimos actos de racismo y de discriminación que sucedieron el año pasado, me entiendo yo, en Estados Unidos. Eso, como para que vayamos pimponeando ideas y luego Johnny, hacemos un link. Johnny, amigo mío, ¿qué te parece? ¿Qué te pareció esta película de Spike Lee? A ver, antes les pregunto a ustedes, de acuerdo a... ¿te muteaste, Gonzalo? Aparecís como... Sí, lo sé, es Ah, ¿lo para... hiciste de adrede? Lo hice Ah, adrede. ya. Les quiero preguntar a ustedes dentro una sugerencia que hice del programa, que por suerte yo, como tengo todo anotado y soy como muy estructurado, soy como alemán en esto. Eh, ¿Cómo se llama? Lo dije solo una vez. ¿Qué nota le pondrían a la película en una escala de IMDb del 1 al 10? Barril. Eh, yo creo que está bien un 8 más o menos. Gonzalo. Coincido, un 8, sí. Ya. Bueno, ¿Y tú? yo le pondría un 6 de 10. Eh, yo creo que el tema, o sea, varias cosas de la película. Yo creo que el tema era un tema interesante, porque más allá de, o sea, está el tema racial, evidentemente, de los afroamericanos y de cómo en la guerra que ha peleado Estados Unidos, que siempre está peleando una, o sea, desde la Primera Guerra Mundial prácticamente, no, desde la Segunda Guerra Mundial, que siempre ha estado en guerra, digamos, prácticamente todos los años, y cómo son en realidad las minorías la carne de cañón de la guerra de Estados Unidos, que hasta el día de hoy, en la última, en Afganistán y en Irak, fueron los latinos, fueron la población afroamericana, fueron, bueno, ¿cómo se llama? Los inmigrantes en general son los que terminan yendo allá para validarse, para obtener un trabajo seguro. Bueno, tiene ese es un tema en la sociedad norteamericana, y en este caso lleva la película. Segundo tema que encontré fascinante, que por lo menos a mí fue el tema que más me gustó y que no estuvo presente en todo el rato, porque cuando ya se meten a la selva era como volver a Vietnam. Eh, pero que me parece fascinante es esta vuelta a Vietnam. Porque el Vietnam que dejaron era un país pobrísimo, un país, bueno, en guerra, pero además un país atrasado, hiper tercer mundo, y llegan como a China, a la China de hoy día, digamos, que siempre tiene muchos vínculos conmigo, con mi vida, entonces la conozco mucho, pero llegan a un Vietnam ultramoderno, en proceso de desarrollo muy fuerte, uno de los países, una de las estrellas de Asia, entonces eh, ya no están esos vietnamitas tristes en el mundo de la guerra, en el mundo de Napal que dejó Napal o Napalm, no sé cómo se pronunciará, que acuérdense que están muteados, entonces no se escuchan. Con la M Eh, al final, Napalm. Napalm, que dejaron los gringos y las villas pobres y toda la cuestión. Este es un Vietnam ultramoderno. Hoy día Ho Chi Minh City es una ciudad muy linda y muy moderna. Entonces ese contraste entre ese y ya también la actitud de los vietnamitas ya no es la misma, ya no es la actitud de un pueblo así como, eh, ¿cómo se dice? Con pueblo dañado, Sumiso, sumiso pueblo con la sumiso. guerra, sobre todo en Vietnam del Sur. Vietnam del Norte claramente no fue un pueblo sumiso, que le ganó la guerra a Estados Unidos, que es una cuestión épica de tamaño monumental que ocurrió, un caso increíble, o sea, un país de ese desarrollo y de esa realidad, digamos, que le ganó la guerra a Estados Unidos. Pero eso da para otro tema gigante, digamos, todo lo relacionado con la guerra de Vietnam. Ahora, la película misma la encontré una ensalada de cosas, me costó seguir a los personajes, creo que le he visto muchas mejores películas para mi gusto a Spike Lee, del Ku Klux Klan, el infiltrado en el Ku Klux Klan, que una comedia que tiene tono de comedia, la encontré genial, digamos, me divirtió mucho, que no es tampoco de las grandes películas de Malcolm, Malcolm X, también es de él, bueno, muchas películas, un gran cineasta, y esto me pareció largo, me pareció que los personajes estaban poco desarrollados, creo que
eh, me enredó el juego de que estaban como de que de repente aparecían como cuando iban a Vietnam se veían jóvenes nuevamente, era como que estaban retomando, hacía como ese juego, pero ese juego no me pareció convincente. El tema de que aparece un hijo por ahí que tú no sabes si en realidad realmente está ahí o un fantasma o una imaginación de un personaje que estaba un poco desquiciado. Me, la verdad es que me pareció como que en la juguera metió mucha cosa. Creo que dramáticamente los personajes los encontré poco desarrollados. eh, y no me convenció, fíjate, no me convenció. A pesar de que, como les digo, creo que tiene muchos elementos súper interesantes, creo que da para ser una obra maestra. Y fue una película de Netflix. Así, para mí a eso quedó, a ese nivel quedó. Eso con respecto a la película. Súper. Ahora mútate. Para siempre. Sí, bueno, a mí una de las cosas que estaba observando, visitando, digamos, ahí Netflix, que ahí es donde está la película, es que aparentemente deben tener alguna especie como de acuerdo con Spike Lee, porque hay varias películas de él en este minuto. De hecho, está incluso hasta la primera película de Spike Lee, que no es tan fácil de encontrar, que no es Haz lo correcto, yo creía que era Haz lo correcto, y es una que se llama She's Gotta Have It. No la he visto, así que no tengo idea qué tal será. Pero está, en este minuto está en Netflix, entonces si alguien quiere como revisar, está Malcolm X también, que es mi película favorita de Spike Lee. Y bueno, a mí me pasa con Spike Lee que siento que es un poco como un documentalista de la ficción, o como que su obra es una mezcla, ¿no? Entre ficción y documental. Creo que eso es lo interesante de su película, de su obra. Ahora. Em, En esta película específicamente, lo interesante es la visita del afroamericano, que es un gringo pero no lo es. La referencia al el afroamericano, que fue acuñado precisamente por Malcolm X, hace referencia a que no se sienten específicamente estadounidenses. Ellos preferirían volver a África, digamos, ¿no? Ese era parte del discurso. Entonces, cuando uno se refiere al afroamericano, hay que ser como bien, ¿cómo se llama? Hay que tener claro de qué se trata el concepto, ¿no? Y esta película es muy afroamericana, porque eh, tratan, digamos, o sea, se trata el conflicto racial eh, de la manera más cruda. Es decir, estos personajes fueron efectivamente a defender los intereses de su país en el extranjero, pero terminan defendiendo sus propios intereses. Y eso es interesante, es muy interesante, una parada muy interesante política, porque toda la obra de Spike Lee es política y es militante, es un militante afroamericano. Creo que eso es lo interesante. Yo creo que leer a Spike Lee, ver sus películas, sin tener esto presente, esta, esta militancia política de él, es un error. O sea, en este caso para leer bien a un poeta uno tiene que conocer un poco de la historia, o sea, tiene que conocer la historia del poeta, tiene que conocer con qué está trabajando. Y yo creo que en el caso de Spike Lee eh, hay que hacer lo mismo, digamos, ¿no? Hay que por último léete Wikipedia antes de verla si es que no conoces a Spike Lee y trata de ver de quién te está contando la historia y por qué te la está contando, porque es un director muy presente y yo creo que ahí está el valor, ¿no? Aparte de que como comentaron los dos, es una película extraña que se pega unas vueltas entre la comedia y la tragedia que cuesta un poco entender, pero que básicamente a mí me parece un gran sarcasmo. La película a mí me parece un gran sarcasmo y creo que esa es lo más valioso de la película desde mi punto de vista. Técnicamente no sabría, ¿cómo se llama?, apreciarla. A mí no me llamó la atención eso. Sí me llamó mucho la atención la actuación del protagonista, del Roy Lindo, que es un actor muy antiguo. Si no conocen el nombre lo van a reconocer de inmediato porque tiene montones de películas. Y es el protagonista, digamos, no sé si es el protagonista, pero es uno de los más importantes. Y aparece, digamos, su nombre aparece primero también en el cartel de presentación. Entonces, y es además un actor fetiche
Spike Lee. Eso, amigos, no sé. Oye, No, buenísimo. ¿puedo hacer una, no sé, una Dale, acotación dale. que un poco se sale del marco, digamos, pero ¿Que le pongamos nota? eh, quería proponerle, no, mira, no, les quería contar una cosa muy cortita que tú mencionaste, Gonzalo, en relación a cuál es la identidad, digamos, de los afroamericanos. Hiciste ahí un comentario al respecto. Y hay un caso súper interesante en que yo me metí hace un tiempo que no sé si ustedes conocen un país de África que se llama Liberia. Lo voy a Sí, contar rápido, ¿ah? Porque podría estar hablando 3 horas cuando de algo de África. Pero en no, por Liberia. favor. Bueno, Liberia es un país que se funda después de la guerra civil en Estados Unidos para darle la oportunidad a los negros para volver a los afroamericanos, para volver a África. ¿Ok? Y bueno, y se funda este país, si ustedes ven la bandera de Liberia es muy parecida a la bandera de Estados Unidos y tiene toda una historia de uno de los países africanos. La independencia de África fue en los años 50, 60 sobre todo, y Liberia tiene muchos más años como país independiente producto de esta historia. Mm. Pero, y aquí viene lo que a mí me interesa, que siempre son los temas que más me motivan en historia, digamos, que son las grandes contradicciones del ser humano. ¿Y, y, y qué creen ustedes que ocurrió cuando llegaron estos afroamericanos a Liberia, donde habían tribus africanas tradicionales? Pues, África está llena de tribus hasta el día de hoy, digamos, son como divisiones étnicas y culturales. Eh, ¿Qué creen que hicieron cuando llegaron allá? No lo sé, estoy muy intrigado, dale. Y discriminaron a los africanos porque, porque ellos se sentían americanos. Claro. Entonces, bueno, que tiene que ver con lo que tú vayas a introducir ahora, yo creo, en cierto modo, Sí, digamos, pero es sí, increíble cómo qué funcionan al interesante. final las No, me gustó. lógicas. ¿Cómo se llama? El marginado se Sí. convierte margina también. Son mentalidades, claro. ¿Mm? La historia, hay una historia de las mentalidades. Y digamos, cómo se construye, ¿no? La mentalidad es eso, cómo está construida la psiquis de un ser humano y en conjunto con su sociedad. Y ese tema llega hasta la guerra civil de Liberia ahora, que fue un tema muy grave, digamos, ¿cachai? Que recién estamos a pocos años de que se acabó ese conflicto. No, heavy. Imagínate. No, Ujú. buenísimo. No, yo quiero hacer dos alcances técnicos o dos de percepción de la película que me parece como súper interesante de marcar a propósito de los comentarios de ustedes. Y es que, claro, esta es la primera película que hace Spike Lee para Netflix, ¿no? En esta lógica de Netflix como punto de llegada de la creación cinematográfica, que tiene un Como conflicto plataforma. enorme, exactamente. Y, y hay un dato curioso ahí porque tiene la misma duración del irlandés de Scorsese. Y tiene un guiño a Scorsese o al irlandés que es como un combo de vuelta. Y es que si ustedes se recuerdan, en el irlandés también hay un feedback al pasado permanente, hay un ida y vuelta, ¿no? En el Sí. tiempo, que lo hace también la película, respecto de lo que sucedió años antes y unas vueltas al presente. Y Scorsese juega con la computación para poder adecuar la fisonomía de los personajes más jóvenes, ¿no? Sobre todo la de Robert De Niro, que sigue el tema. Spike Lee no hace eso. Spike Lee mantiene a los personajes como adultos viejos y vuelven al pasado manteniendo esa misma fisonomía. ¿Mm? Y ese es un juego de una sutileza enorme, porque en el fondo ahí hay, desde mi modesta interpretación, no solo una especie de combo y de vuelta muy, que yo creo que es muy leal, digamos, porque yo creo que ellos ambos se deben amar mucho. Scorsese y Spike Lee deben tener ahí sus cervecitas de vez en cuando y debe ser imperdible esas conversas, fantaseo yo. Pero sí hay ahí un juego narrativo, ¿m? O sea, aquí hay un cúmulo de experiencia, un cúmulo de prejuicios instalados, de mentalidades, como remite el Johnny, ¿no? Que en el regreso al pasado, a revisitar las situaciones, cargan con ellas, ¿no? Y eso es una apuesta, una metáfora que a mí me alucinó mucho, ¿no? ¿Por qué no maquillarlos, ¿no? ¿Por qué no retrotraerse al pasado físicamente igual? Porque el viaje al que nos está invitando es un viaje desde el presente, ¿no? Y hay otro factor que es súper interesante, que la película coincide en su estreno con lo sucedido con George Floyd y el asesinato a George Floyd. Entonces genera una expectativa en términos del discurso, justamente lo que decía Gonzalo, ¿no? El discurso eh,
de la discriminación racial y del conflicto racial permanente en Estados Unidos hacia la población negra, hacia los hermanos negros, como dice el Spike Lee, ¿no? Y de hecho, hay pocas películas donde se ve Vietnam desde la mirada, ¿m?, de la cultura negra, ¿no? Y esta es una de ellas, si no de las contadas con una mano, ¿no? Las otras son siempre desde el blanco, ¿m?, contando la historia de los negros que participaron, que por lo demás, como decían ustedes, fueron muchísimos, ¿no? Negros y latinos fueron la carne de cañón de esta guerra y eso es un cuento que pena hasta hoy. Con un gobierno como el que tiene Estados Unidos hoy día, eso aflora de manera muy natural. Y ahí está el enlace que yo quería hacer con respecto a lo que ha sucedido estos días y estas semanas en la Araucanía, en nuestro país, y instalarlo bajo el paraguas de los conflictos raciales, ¿no? Del racismo propiamente tal, ¿no? Y de cómo se reacciona, y el ejemplo que das de Liberia cae de cajón también respecto de las mentalidades con las que funcionamos, y cómo lo que sucedió en la provincia de Malleco hace una semana atrás y que sigue teniendo repercusiones hasta el día de hoy, y que rebrota un conflicto que es centenario, ¿no? Donde hay mucha ignorancia, muy poca visibilidad de parte de los mismos políticos, medios, y este es un juicio mío, digamos, ¿no? Eh, para poder abordarlo, que no sea de una manera policial o militar o punitiva o derechamente represiva, ¿no? No se lo entiende como un conflicto político, que es la lectura que hace, en este caso, muy distinto, pero eh, eh, con algunos vertientes y ríos hacia el conflicto racial del mundo afroamericano en Estados Unidos, eh, que tiene una mirada política. Esa mirada política acá está muy ausente o muy negada o sumamente reprimida, ¿no? Y estigmatizada, ¿no? Cuando uno habla de que lo que hay aquí es un proceso lo que está pasando con el pueblo mapuche a la larga es un proceso de descolonización, una lucha por descolonizarse en pleno siglo XXI, ya le estás dando un carácter político a ese conflicto, que creo que es lo que empalma con lo que la película nos está mostrando. Entonces, mi invitación es hacer esa reflexión, ¿cómo lo ven ustedes respecto de este link, si es muy delirante o no? Y si no, y si lo es, déjenlo a un costado y métanse al tema del conflicto en la Araucanía, y de lo que está sucediendo allá ahora. Johnny, ¿qué te parece a ti? No, yo no lo encuentro para nada delirante y, y casi que te agradezco, Barril, por ponerlo, porque creo que está muy bien establecido el link. A mí me preocupaba, o sea, más que me preocupaba, decía, ¿cómo va a ser este link, Barril? Creo que está bien hecho, digamos, para poder hablar del conflicto mapuche. Yo la verdad que una primera cosa que me salta en este cuento es que pensaba que cuánto sabemos del conflicto mapuche, cuánto sé yo para no ¿cómo se llama?, involucrarlo a ustedes necesariamente en eso, pero sé muy poco. Eh, y, y es como que esto está ocurriendo en Liberia. Es una cuestión como que ocurriera en un lugar alejadísimo de nosotros. O sea, yo creo que sé tanto no sé, la guerra de Afganistán, como datos realmente duros con respecto al conflicto mapuche, excepto en lo que aparece en las noticias. Pero con tú, yo no tengo idea qué es lo que piensan los mapuches. Mayoritariamente. No sé, no sé cuál es la voz del pueblo mapuche con respecto a estas cosas. Si ellos quieren secesión, si ellos quieren... ¿cómo se llama este convenio de la OIT que la otra vez me estaba metiendo harto, digamos, que lo encontré súper interesante? 169, El convenio, 169. o sea, cuán involucrados están en las cláusulas que plantea el convenio 169 de la OIT, que plantea que plantea, digamos, autonomía y también el respeto a la cultura. Bueno, pero es un tema mucho más denso de eso. Pero realmente no, es como que esto que está ocurriendo en la Araucanía estuviera a miles de kilómetros de distancia. eh, yo no lo sé, realmente no lo sé, me declaro ignorante. No sé si la población mapuche se siente identificado con los planteamientos de un grupos como la CAM, grupos más extremos como la CAM, o en realidad son como se habla de que es la única región que fue así, de hecho, para el plebiscito que votó a favor del sí, y realmente la dictadura tuvo pocos conflictos, digamos, con la Araucanía, bueno, dentro de un mundo represivo y toda la cuestión, pero eso también se comenta mucho.
Entonces yo no sé realmente qué es lo que hay ahí, me declaro absolutamente ignorante como para dar una opinión. Lo que sí, y en esto soy bien majadero y con mi amigo Barril hemos tenido algunas discusiones bien arduas en el pasado, eh, eh, creo que todos estos cantos racistas que se escucharon, que fueron increíbles, que tiene que ver con lo que hablamos, como decía Barril, el tema de Liberia recién, que increíble así, el que nos salta es mapuche, y toda esta cuestión, que de población que es al menos 50, si no 80% mapuche, en Chile la mayor parte somos todos mestizos, digamos, ¿cachai? Eh, eh, a ver, yo escucho harto radio, ¿eh? Y, y lo que valga esto, no quiero hacer ninguna cosa estadística, pero lo que escuchaba muchos comentarios en la ADN al otro día, digamos, de mucha gente que decía que el cansancio en el fondo con el conflicto de la gente, de la gente común. Mucha gente diciendo, chuta, estos son nuestras municipalidades y llevan tomar no sé cuánto tiempo, entonces claro, el racismo, no estoy en contra del racismo, pero yo entiendo. Entonces, yo creo que también perdemos de perspectiva, así como vemos estas cosas como a miles de kilómetros de distancia, también perdemos la perspectiva de somos la élite, nosotros tres que estamos acá y nuestros amigos somos la élite. Y hay cosas que no vemos. Entonces, es como cuando criticamos a los brasileños que hayan elegido a Bolsonaro. ¿Ok? Nosotros no sabemos cuán hastiados estaban los brasileros con el PT y con la situación y con la corrupción. Obviamente que ninguno de nosotros va a escribir a Bolsonaro, un personaje detestable. Pero yo creo que hay un afán de comprensión de lo que estaba pasando. Yo también creo que la población en general, por lo que veo, no me atrevo a hacer un gran juicio con esto, hay un cansancio con respecto al conflicto. O sea, para el ciudadano, para el habitante de esos pueblos, la municipalidad no es para nosotros como la municipalidad de Ñuñoa o la municipalidad de Providencia. Ahí están todos los servicios básicos. Entonces, que la cuestión esté tomada por meses y este es un conflicto que se arrastra por años con razones muy potentes, razones históricas, de discriminación, todo lo que ustedes quieran. Pero yo creo que hay que escuchar al ciudadano común y qué es lo que está pasando ahí, por más detestable que nos parezca. Es como también el mismo símil, es fácil decir hoy, todos los alemanes se volvieron nazis cuando votaron por el nacionalsocialismo en los años 30. Pero yo creo que también hay un esfuerzo de comprensión. Estaba la crisis del 29, la recesión y un lote de cosas que hay que entender por qué se producen estos procesos, que yo creo que ahí hay una clave. Yo creo que no es lo mismo lo que opinemos nosotros de lo que opine la gente que vive en esos lugares, que debe estar bastante cansada y que queda al medio en este conflicto entre el Estado y las comunidades mapuches más movilizadas, más radicalizadas, por llamarlo de alguna manera. Eso. Gonzalo, Oye, mira, a ver, es uno de mis temas de investigación, digamos, el mestizaje, ¿no? Eh, bueno, yo escribí un libro que se llama Lengua de Brujo, que está ambientado a finales del siglo XVIII, en la séptima región, en la precordillera. Es una ficción, pero cuando lo escribí, investigué, y estuve investigando mucho, mucho tiempo porque me parecía que el siglo, el siglo XVII, el siglo XVIII y el siglo XIX y buena parte del XX, respecto de la Araucanía, respecto de lo que nosotros entendemos como Araucanía, sabemos poco. Me pareció raro que fuera un periodo en el que desaparecieron los personajes históricos mapuche. Y bueno, entonces me puse a investigar y me puse a conversar con mucha gente. Así es que no me considero un experto para nada menos en el conflicto mapuche, o sea, en el conflicto en el que Santiago denomina mapuche, ¿no? Pero sí tengo harta información y que me gustaría, ¿cómo se llama?, compartir aquí. A fin de cuentas no me queda otra que eso. Eh, los mapuches efectivamente lo que están, a ver, es un grupo humano dividido como cualquier otro. Hay mapuches más extremos que están por la vía armada. Eso no lo niega nadie, no lo niegan tampoco los mapuches. Pero la gran mayoría está por una solución política y lo que buscan es autonomía. Eh,
no, en este minuto no, o sea, desde hace varios años ellos no están buscando independencia. Ellos no están buscando la creación de, o sea, el retomar la idea del Gualmapu. Por lo menos lo que les estoy comentando es el discurso político, ¿ya? Es decir, ellos lo que buscan es una zona de autonomía y para eso hacen referencia, además de lo referido de la ONU, a las experiencias en los países más desarrollados al respecto, Canadá, Nueva Zelanda, y me recuerdan algunos de ustedes más si es que se me pierden. Esa es la postura política. Eh, y la postura social, digamos, es de reivindicación de tierras, eh, es de reivindicación de su cultura, y básicamente la autonomía lo que busca es que se les dé el espacio de desarrollo de su cultura, con todo lo que implica su cultura. Su relación con la tierra, ¿cómo se llama? La oficialización, literalmente oficialización de su idioma, no solamente para el pueblo mapuche. Los mapuches están relacionados con otras etnias acá en Chile. Son 9 etnias las que están reclamando más o menos lo mismo, ¿ok? Son hartas. Los Aymara, los Rapa Nui, se me pierden las otras, hay algunas que no recuerdo. Em, Eso. Y, a ver, yo les voy a hacer una pregunta, a ver si ustedes me pueden, digamos, iluminar. ¿Ustedes saben quién es Calfucura? ¿Quién fue Calfucura? ¿No? ¿Y ustedes saben quién fue Mañil Huenu? ¿No? Ok. Miren, Calfucura, básicamente Calfucura y Mañil Huenu eran dos loncos. Eh, Calfucura vivía a finales del siglo XIX, en lo que nosotros entendemos como Argentina. Ellos les llaman de otra manera. Los mapuches le llaman de otra manera Argentina. A Chile le llaman Gulumapu. En Gulumapu vivía este otro lonco que se llamaba Mañilhueno. Eran poderosísimos, poderosísimos. Ellos tenían muy buenas relaciones con España, y cuando los dos países se independizaron, estaban muy tristes porque tuvieron muchos problemas digamos, los problemas de ellos, del pueblo mapuche, es con la república. Es decir, el problema tiene 100 años, no tiene 500, no tiene 300, tiene 100 años, no tiene más que eso. Eh, y Calfucura y Mañilhuenu fueron tan poderosos que en conjunto tuvieron a sus pies a la República de Chile y a la República Argentina. Estuvieron a un par de años de crear efectivamente una nación mapuche. Eh, Pueden buscar la información. Calfucura en Argentina es un personaje famosísimo de la historia argentina. Nació en Chile, pero vivió en Argentina, pero hizo, digamos, creó en Argentina, mira, creó en Argentina la primera y única confederación indígena de la historia de América Latina. Si eso hubiera sido exitoso, lo más probable es que em, hubieran dominado, digamos, hubieran partido los territorios chilenos y argentinos como los conocemos ahora. Es decir, estuvimos así muy poco de que nuestros países fueran distintos y de que la historia nuestra fuera distinta. Esa historia está oculta, y está oculta desde mi punto de vista de manera adrede, por ambas repúblicas, por la historiografía de ambas repúblicas. Está siendo, ¿cómo se llama?, retomado en estos últimos tiempos, no solamente porque son figuras que reivindican, sino que porque destruyen además los estereotipos que nosotros tenemos de los mapuches. Y efectivamente hay una visión racista, tanto en Argentina como en Chile, del indio a pata pelada, recolector y cazador. Los mapuches nunca lo fueron, eran otro tipo de pueblo. Em, y eso es interesantísimo. Yo creo que parte, digamos, bueno, no sé si lo conversó alguna vez con Johnny, con quien nos conocemos hace muchos más años, pero me pega como escritor, y
bueno, como escritores, tratar de poner estos temas en la mesa, hablar de nuestro mestizaje, eh, hablar sobre nuestra historia, porque esa es parte también de nuestra historia. Los mapuches no se sienten chilenos, tampoco se sienten argentinos, son, pertenecen a otra nación, ¿ok? Entonces, el reclamo es fuerte, va a seguir, va a continuar. Recuerden que fue el único pueblo de América Latina que no pudo ser conquistado ni por los incas ni por los españoles y le sigue dando pelea a dos repúblicas en pie, digamos. Sí, oye, súper buen dato. Me parece que hoy día han habido, se dice bien, puta, perdónenme, weón, pero estoy muy cansado. Hubieron datos muy interesantes. Oye, sí, yo como para ir cerrando y así mi círculo mi círculo con las ideas conversadas y recogiendo lo que ustedes dicen. Sí, claro, las entradas son múltiples, ¿no? Y en lo personal a mí me moviliza mucho la entrada más política. Yo creo que cuando empatizo mucho con con el diagnóstico que hace el Johnny respecto a la ignorancia, ¿no? No solo en el buen sentido, ¿no? Respecto al desconocimiento, porque creo que eso, a propósito también de lo que tú nos cuentas, es un mal de base, ¿no? Y lo más patético y triste es que la clase política tiene esa ignorancia, porque por último nosotros tenemos algún grado de justificación, pero quienes toman decisiones y quienes son representantes hoy día no conocen cuál es el origen del conflicto. Y el origen del conflicto no es un conflicto mapuche, como decía Gonzalo, es un conflicto del Estado chileno con una etnia, con una cosmovisión que fue pacificada, fue militarmente aplastada, ¿no? Entonces, y conquistada en términos de tierras, ¿no? Y Entonces, ahí hay un origen de conquista de tierras, fue intervenida también de tierras educacionalmente. ancestrales. Y eso es muy fuerte. Y ahí hay una serie de experiencias que pueden remitirnos y podemos estar 3 horas hablando como para meternos en el tema de la usurpación, ¿no? Ese pulso, efectivamente hay muchos grupos que reaccionan de distinta manera, más violentos, menos violentos, más armados, menos armados, más políticos, menos políticos, más asimilados a las culturas, menos asimilados. Entonces hay una riqueza en el buen sentido de percepciones que están detrás de la cosmovisión mapuche, que no es posible comprenderlas de una mirada occidental, no se puede comprender, ¿no? Entonces ahí hay que generar ese puente de, qué es lo que hizo Nueva Zelanda y lo que hizo Canadá, los ejemplos que tú dabas, de convivencia, ¿no? Eh, y se abre una oportunidad enorme ahora, ¿no? Con el proceso constituyente, con el repensar el país, ¿no? Desde los chilenos y desde los mapuches, ¿no? Y desde los pueblos originarios, como tú bien decías, ¿no? Entonces, lo violento de estas semanas es que más allá de la comprensión o empatía que uno pueda tener con el ciudadano común, la expresión que se manifiesta es una expresión racista y no es nueva, ¿no? Y no está acotada solo a la Araucanía. Y el otro tema que plantea el Johnny, que me parece muy fascinante, es que efectivamente y paradójicamente la región de la Araucanía es la votación donde la derecha tiene la más alta votación históricamente. Entonces, ahí hay un conflicto que tiene que ver con pobreza y hay un conflicto que tiene que ver con cosmovisión y con reivindicaciones ancestrales de tierra. Yo recomiendo modestamente leer mucho al Pepe Bengoa, a José Bengoa, antropólogo historiador, que hay una mirada ahí desde lo académico, pero también desde lo político de la historia mapuche. Pedro Cayuqueo, también, ¿no es cierto? Hay un par de historiadores jóvenes de 30 años de origen mapuche que son muy potentes también, que tienen esta tecla de explicar, no para que uno tome partido o no, sino que para entender de dónde surge este conflicto y de dónde... Disculpa, Juan Carlos Painequeo. Juan Carlos Painequeo, él es otro historiador que es interesante. Uh, yo no te escucho. ¿Ahora me escuchan? Yo lo escucho, se le escucha a Barril, para que Ah, siga. ya. Eh, Juan ah, Carlos, ah, habló de Juan Carlos Painiqueo. ¿Aló? ahí ¿Aló? sí. ¿Me escuchas? Ustedes me escuchan y yo no a ustedes. Ah, Yo no Bueno, los escucho. estamos, Denle nomás. estamos justo en el final del programa. estamos justo. Me voy Así a que, salir y voy a volver a entrar, dale. ¿ya? Porque no las escucho para nada, lo que es un placer, pero prefiero escucharlo. Bueno, Gonzalo, vamos cerrando mientras entra Vamos Barril cerrando. para
Yo creo que ha sido un programa súper interesante. Eh, eh, Creo que estuvo muy bien hecho el vínculo de la película con el, con el conflicto. Y bueno, nos vemos la otra semana con el próximo tema que planteemos, ¿cierto? La próxima película la propone Johnny, Ujú. así es que esperamos entonces qué es lo que maquina tu cerebro para la próxima semana. Perfecto. Ahí, ahí volví, tenía un problema con el audio, ahí volví. Qué bueno. Estábamos Nosotros, cerrando. nosotros nos despedimos para que te despidas, Barril. Ya pues, un gusto. Muchas Gracias gracias. a todos por Nos vemos en el acompañarnos próximo una vez episodio. más y bueno, nos veremos pronto con otro análisis fílmico, histórico, político, em, etc. paleolítico. Chao, Paleolítico, chao. ATC. Chau, chau. Chao, gracias.